Hola, ¿cómo están? Soy Silvia Polenta, soy abogada y estamos aquí para exponer la segunda parte de los aspectos normativos referidos al recurso agua dentro del módulo 4, obras vinculadas al recurso hídrico. En pantalla los temas que desarrollaremos y en negrita el que vamos a abordar seguidamente. En esta placa, en este gráfico, estamos representando cómo se estructuran en orden de jerarquía las normas jurídicas que regulan el recurso agua, significando además su correlación e interdependencia. En la cúspide de la pirámide se ha consignado el bloque constitucional integrado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados con jerarquía constitucional. En segundo nivel, voy a correr el cursor que les está perturbando la pantalla. En el segundo nivel, las leyes nacionales de presupuestos mínimos, cuyo desarrollo ya fue expuesto por el doctor Piovano, y colindante en un mismo nivel, en cuanto es legislación federal de aplicación uniforme en todo el territorio nacional, encontramos el Código Civil y Comercial unificado. Y por último, en un tercer nivel, tenemos las regulaciones provinciales, las que subsumen si fuera el caso, las regulaciones a nivel municipal, siguiendo el mismo orden de jerarquía de normas. Vamos a decir también que cada provincia puede tener sus propias leyes y regulaciones relacionadas con el uso, gestión y conservación del agua. En la placa siguiente, ahí la tenemos. Bueno, acá estamos representando una línea de tiempo en donde se ve la evolución histórica. En el año 2015 se ubica al Código Civil y Comercial Unificado, fecha en la que entró en vigencia este código. De modo somero se enuncia como que hubo antes y cómo llegamos a él. El Código Civil y Comercial regula sobre las cosas consideradas en sí mismas, en este caso el agua, las aguas superficiales, las restricciones y límites al dominio, obligación de recibir agua, servidumbres administrativas, responsabilidad civil, daño. En cuanto a esto, vamos a decir que ha habido en la doctrina nacional una larga discusión que precede incluso al Código Civil y Comercial vigente, en el sentido de si este cuerpo normativo debió o no contener regulaciones respecto al agua, en tanto estas disposiciones exceden el ámbito del derecho privado. Se ha planteado el exceso competencial, que significó que el Código Civil argentino regulara materias no delegadas por las provincias a la nación y a mérito del dominio de los recursos naturales corresponden a las provincias y que éstas conservan todo el poder no delegado a la nación. Se reconoce que el Código Civil y Comercial unificado tiene aplicación en todo el país, regula de hecho las aguas y se diría que casi con aceptación por parte de las autonomías provinciales, y ello porque algunos códigos de leyes de agua o aplicables al agua incluso lo citan o reenvían a él. Por caso, en la provincia de Buenos Aires, la ley 11.964 sobre líneas de ribera hace una remisión expresa al Código Civil. También es interesante destacar algunos avances y retrocesos en esta nueva normativa. Digamos que en este código se mantiene el dominio hídrico público ya existente en el código anterior, y se amplía a algunos bienes, incluyendo a los glaciares, el ambiente periglaciar, los estuarios, y contrariamente se extiende el dominio privado, por caso, a los lagos no navegables, a la apropiabilidad de las aguas pluviales y a la reducción del camino de silva. Se incorpora en el nuevo código definiciones respecto a las playas marítimas, no así definiciones respecto a las playas de los ríos y lagos, las que deberán ser definidas por las jurisdicciones locales. Vamos a la siguiente placa, aquí estamos, referida a la naturaleza jurídica del agua. En cuanto a la naturaleza, el agua, según el Código Civil y Comercial, es una cosa, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 16 del cuerpo normativo al que estamos haciendo referencia. Define define las cosas como los bienes materiales susceptibles de valor económico,
Estas pueden ser mueble o inmueble, según el caso. El agua es inmueble en la superficie o bajo el suelo, así lo determina el artículo 225. Es mueble cuando es separada del suelo y vuelve a ser inmueble por accesión. La placa muestra las normas del código que definen estas circunstancias. También debemos decir que cuando las cosas por adhesión forman un todo con el inmueble, no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario. Además, tenemos que agregar que las cosas del Estado son inenajenables, esto es, están fuera del comercio, son inembargables, o sea, no pueden ser garantía de los acreedores, y son imprescriptibles, esto es, que no admiten la prescripción adquisitiva del dominio por parte de particulares ni del Estado como bien público-privado. Esto está referido por el artículo 237. Y asimismo tenemos que recordar que la Constitución Nacional, la legislación federal y el derecho público local determinan el carácter nacional, provincial o municipal de los bienes enumerados en los artículos 235 y 236. Vamos a pasar a la plaquita siguiente, pero vamos a comenzar diciendo que según el titular del dominio, las aguas pueden ser públicas, pueden ser privadas y también hay una categoría de aguas públicas privadas que son las aguas privadas cuyos propietarios son el Estado nacional, provincial o municipal. En cuanto a las aguas públicas, refieren a ellas los artículos 235, 237, 1947, 1959, 1951, 1975 y 1976. En la plaquita tenemos a la vista el artículo, perdón, salteamos, ahí está, ahí quedó. El código enumera los bienes en relación a las personas en el artículo 235, que tenemos a la vista, pertenecen al dominio público, excepto lo dispuesto por leyes especiales, el mar territorial hasta la distancia que determinan los tratados internacionales, las aguas interiores, bahías, ensenadas, golfos, puertos, ancladeros y playas marítimas, los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, lagos y lagunas navegables, glaciares y ambiente periglacial, y toda agua que tenga o adquiera aptitud de satisfacer usos de interés general, además de las aguas subterráneas. Hemos de decir que esta afirmación, que está marcada en negrita, toda otra agua que tenga o adquiera aptitud de satisfacer usos de interés general, ha permitido decir a algunos que casi todas las aguas son públicas o por lo menos sujetas a la condición de serlo. Incorpora la norma los glaciares, aunque hay que recordar que ya la ley 26.639 de presupuestos mínimos de preservación de glaciares y ambiente periglacial los consideraba, bienes de carácter público. En cuanto a las aguas subterráneas, están comprendidas entre las aguas públicas sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fondo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción, por supuesto, a las disposiciones locales. Se reafirma la jurisdicción legislativa en la materia por parte de cada provincia cuando afirma con sujeción a las disposiciones locales. En cuanto a las aguas interiores, debemos aclarar que refiere a las aguas situadas en el interior de la línea de base del mar territorial. Y aquí en la placa siguiente se muestra un perfil en donde se aprecian las bases de la soberanía marítima. Vemos cómo está señalizada la línea de base que separa las aguas interiores del mar territorial con su extensión de 12 millas náuticas, la zona contigua, 24 millas náuticas, y la zona económica exclusiva, 200 millas náuticas. Asimismo, la zona y alta mar, que pertenece a todos los estados, sean estos ribereños o no, solamente puede utilizarse con fines pacíficos y por supuesto que se va a aplicar las normativas de acuerdo al pabellón, a la tripulación y a la embarcación, de acuerdo al pabellón que porten. Bueno, vamos a ver en la placa siguiente que el código tiene algunas definiciones, como río, como mar territorial, como lago o laguna, o, como ya dijimos, incorpora la definición de playas marítimas. Es novedosa la incorporación de las playas de los ríos
No, perdón. En cuanto a las playas marítimas, está la definición transcripta en la plaquita, esto está en el código, pero como dijimos antes de ahora, no incorpora la definición de playas de río o de lagunas, circunstancia esta que deberán definir las jurisdicciones locales. Asimismo, asimila los lagos o lagunas en como lagos navegables o no navegables. Y vemos en la placa siguiente aguas del dominio privado del Estado Nacional, Provincial o Municipal, y tenemos los lagos navegables, de acuerdo al artículo 135, inciso C, son aguas del dominio público. Los lagos no navegables que carecen de dueños son del dominio público privado del Estado, esto es, son aguas del Estado, pero tienen carácter privado, de acuerdo al artículo 236, inciso C, y los lagos no navegables en general pertenecen al dominio privado. También tenemos que decir que las aguas de los particulares están definidas en el artículo 238, en el artículo 239 y también las que se incorporan por el artículo 1947. Las define por la negativa, esto es, las aguas de los particulares son las aguas que no son del Estado Nacional, ni del Estado Provincial, ni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de los estados municipales. Tenemos que recordar que se incluyen dentro de las aguas privadas tanto los esteros como los humedales. Asimismo, las aguas que surgen en los terrenos de los particulares ellos pueden usar libremente de ellas siempre que no formen un cauce natural, quedando sujetas, por supuesto, al control y a las restricciones que en interés público establezca la autoridad de aplicación. También son aguas de los particulares, las aguas de fuentes, vertientes y aguas pluviales que caen en lugares públicos. Vamos a pasar a la plaquita siguiente, que es el rol del derecho público provincial y municipal, al que refiere el artículo 1970. Dice que las normas administrativas son aplicables en cada jurisdicción, van a referir a las limitaciones impuestas al dominio privado en interés público y al aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles, de modo que también en este caso tenemos que traer a colación las prerrogativas que establece ese orden jerárquico del que hablamos al principio, cuando en el artículo 241 del Código Civil nos dicen que cualquiera sea la jurisdicción en la que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable. Vamos a pasar al tema 2, que es la regulación de las aguas en las provincias, códigos de agua, generalidades sobre los regímenes de permisos y concesiones. Le vamos a imprimir celeridad a este asunto. Bueno, tenemos que decir que cada provincia argentina ha regulado jurídicamente el uso de sus aguas, criterio de asignación de aguas, condiciones de uso, regímenes de concesiones, procedimiento, tarifas. Volvemos a recordar el artículo 28, esto es, las constituciones provinciales no pueden de ninguna manera alterar los principios, derechos y garantías que consagra la Constitución Nacional, y además por todo el sistema de prelación que vimos en la bendita plaquita primera. Asimismo, se mencionan algunas constituciones provinciales y bajo qué títulos han hecho su recepción. Por ejemplo, la provincia de Córdoba, y se asignan los artículos, la provincia de Córdoba, San Luis y Salta mencionan dentro del capítulo dominio de los recursos naturales, el agua. Jujuy y San Juan tienen un capítulo referido al régimen de aguas, Formosa tiene un apartado referido al manejo de aguas, Tierra del Fuego habla de política de recursos naturales referida al agua, Catamarca habla de aprovechamiento del agua de los ríos y explotación de los ríos. Bueno, nos interesa, por estar en la provincia de Buenos Aires, el artículo 28 de la Constitución de la provincia, que en su parte pertinente dice: la provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio, incluyendo el subsuelo, el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva, con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada. Luego, más adelante, en su texto vuelve a insistir que la provincia debe planificar y controlar el impacto ambiental y promover las acciones que eviten la contaminación, entre todos los otros elementos de la naturaleza del agua. En la placa siguiente
Bueno, tenemos el Código de Aguas de la provincia de Buenos Aires. Perdón, salté una plaquita. Aquí estamos. Estábamos en provincia, sí, constituciones provinciales, y ahora tenemos generalidades. Bueno, dijimos que las provincias podían dictar sus leyes de agua o sus códigos de agua. Algunas lo han hecho a través de leyes, otras lo han hecho a través de códigos de agua, como lo vemos en esta placa. Por ejemplo, Río Negro tiene ley de aguas, Buenos Aires tiene código de aguas, que ahora lo vamos a ver, Corrientes tiene código, Tucumán tiene ley, en fin. En cuanto a la definición, que sería un código, bueno, es un conjunto, como cualquier código, es un conjunto sistemático y ordenado de disposiciones normativas, en el caso específico del agua, referidas al dominio del uso de las aguas, a la defensa contra sus efectos nocivos o dañosos. Bueno, esto después lo vamos a ver detenidamente o un poco más detalladamente cuando hablemos del Código de Aguas de la provincia de Buenos Aires, y ahí vamos a tener en el ejemplo las materias que trata el código. Tenemos que decir también, como aporte, como nota de color histórica, que el proceso de codificación se inició en el siglo XIX, que la primera ley de aguas promulgada fue en 1884 que fue la ley de aguas de Mendoza, que el primer código de aguas que se aprobó fue hecho en el 1946 en Salta. Bien, y nos adentramos al Código de Aguas de la provincia de Buenos Aires, Ley 12.257 del año 99. Bueno, vamos a decir que este código es un código que tiene más de 180 artículos, que tiene asimismo 11 títulos, lo estoy buscando para tenerlo más a mano, eh, y que establece lo que sinópticamente se está marcando en la plaquita, pero fundamentalmente provee, bueno, es del año 99 y provee la estructura jurídica apta para afrontar los problemas hídricos de la provincia y someter el agua a un manejo racional y justo. Estos serán los objetivos del anteproyecto aprobado, diciendo sus relatores que sigue los lineamientos generales del derecho de agua, que provee los instrumentos jurídicos necesarios para delimitar atinadamente el dominio privado y público del privado y así evitar y mitigar los conflictos. A su vez, trata sobre normas, contiene normas sobre el uso del agua, tanto común como especial y privativo, tiene un capítulo regulatorio del agua subterránea, provee a la protección del agua, el suelo y los demás bienes, en fin. Indica asimismo que propicia la creación de comités de cuencas y consorcios de usuarios. Y lo más interesante es que el mismo código contiene normas procesales y contravencionales que facilitaron su aplicación inmediata. Asimismo que considera la unidad del ciclo hidrológico y las relaciones físicas, económicas y jurídicas que se establecen en cada caso en la cuenca. Asimismo, quería decir que crea la Autoridad del Agua como ente autárquico de derecho público y de naturaleza multidisciplinaria de gestión provincial, que es autoridad de aplicación, además del Código de Aguas, de la Ley 5.965, que es la Ley de Protección de Fuentes de Provisión y Cursos y Cuerpos Receptores de Agua y la Atmósfera. Dijimos que incluye todas las aguas, aquí les fui mencionando algunos de los artículos, las superficiales, las subterráneas, las atmosféricas, las públicas, las privadas, tiene un capítulo referido al Río de la Plata, establece cuáles son las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo y cuáles son las que tiene la Autoridad del Agua, bueno, desarrolla planificación hidrológica, establece régimen de protección y conservación, asimismo determina las especificaciones técnicas que deben satisfacer las observaciones, mediciones para recopilación y publicación de la información hídrica, se relaciona con la administración centralizada y depende políticamente, bueno, espero que esto todavía siga siendo así, del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Dirección Provincial de Gestión Hídrica. En el capítulo séptimo crea la figura jurídica del consorcio como instrumento válido para asegurar la participación del individuo en el manejo del agua. Por sus propias competencias, esto es muy relevante señalarlo, muchos otros organismos regulan actividades con impacto sobre el agua.
El Código de Aguas indica que la Autoridad del Agua debe articular con ellos, de acuerdo a lo que dispone el artículo 4, inciso E, especialmente el Ministerio de Ambiente. Y decimos que el Ministerio de Ambiente en particular, y nos dedicamos a él por cuanto el Ministerio de Ambiente es autoridad de aplicación de la Ley 11.723, que además de la evaluación de impacto ambiental, regula el ordenamiento ambiental territorial que debe tener en cuenta el concepto de cuenca hídrica y contiene, a partir del artículo 39, un capítulo relativo al agua. Asimismo, es autoridad de aplicación de la Ley 11.459 de Erradicación Industrial, de la Ley 12.704 de Paisaje Protegido y de la Ley 14.343 de Pasivos Ambientales, que incluyen su concepto a los pasivos a los cuerpos de agua. Bien, entre los derechos sobre el uso del agua, me permití hacer esta pequeña sinopsis que tiene que ver con los permisos y las concesiones. Y en este punto vamos a señalar que los permisos de agua son temporales, para usos específicos, durante un periodo específico, que pueden ser revocados o modificados por su precariedad y que no dan derecho, en este caso, a indemnización, distinto a las concesiones de agua, que tratándose de actos bilaterales otorgados por autoridades administrativas para uso exclusivo y a largo plazo de una cierta cantidad de aguas de una fuente específica, que sí genera derechos subjetivos que integran el patrimonio del concesionario, son más duraderos que los permisos, suelen ser objeto de licitaciones públicas, confieren al titular el derecho exclusivo de uso de ese volumen de agua y si bien pueden ser revocados, también les puede dar derecho a la indemnización y se ponen algunos ejemplos de ambos casos. Asimismo, esto me pareció interesante traerlo a colación porque el Código de Aguas tiene un título, que es el título octavo, artículo 121 a 135, mediante el cual autoriza a la ADA, a la Autoridad del Agua, a crear comités de cuencas, que tendrán como objetivos fijar las pautas para la preparación y ejecución de un programa de desarrollo integrado, considerar y analizar los programas y proyectos a ejecutar por organismos dentro del área, y evaluar iniciativas de estudio, preinversión, inversión, etcétera, etcétera. El código QR que ustedes tienen en pantalla los va a llevar a un atlas sobre los comités de cuenca de la provincia de Buenos Aires. La verdad me pareció un documento impecablemente hecho, con muchísima información respecto a toda la provincia de Buenos Aires. Y bueno, me pareció que era lindo traérselos y para que lo puedan mirar. Bueno, y el último tema. Vamos a hablar un poquitito, aquí estamos, ¿dónde estamos? Acá. Sobre la ley 23.879 de grandes obras hidráulicas, con una breve mención a la jurisprudencia reciente. Estamos con tiempo cumplido, así que vamos a ir lo más rápido que podamos. Bueno, la ley 23.879 de obras hidráulicas versa sobre las consecuencias, habla sobre las consecuencias ambientales. Digamos que la ley fue promulgada en el año 90 y establece la obligatoriedad del estudio de impacto ambiental que deberá ser realizado por el Poder Ejecutivo, el cual será remitido al Congreso para su aprobación luego de efectuada audiencia pública. La ley, ya les dije que era del año 90, tiene nada más que 6 artículos. Les paso a leer el artículo primero. El Poder Ejecutivo procederá a realizar la evaluación de las consecuencias ambientales que desde el punto de vista sismológico, geológico, hidrológico, sanitario y ecológico en general, producen o podrían producir en territorio argentino cada una de las represas construidas, en construcción y o planificadas, sean estas nacionales o extranacionales. Dicho estudio deberá realizarse sobre las bases de las normas fijadas en el Manual de Gestión Ambiental para obras hidráulicas con aprovechamiento energético aprobado por las resoluciones que se van a mencionar seguidamente. Bueno, acá tenemos el manual de gestión. Las resoluciones están publicadas en la página de gobierno, en la parte de energía, acá les dejo el link, la resolución de la Secretaría de Energía, la 475 del 87, que en su artículo primero obliga a las empresas a realizar las evaluaciones de impacto ambiental desde la etapa de prefactibilidad, así como establecer programas de vigilancia y monitoreo durante toda la vida útil de las obras. Y la resolución de la Secretaría de Energía, la 718 del 87, que normativiza
los procedimientos para la gestión ambiental de las obras hidráulicas mediante la sanción del Manual de Gestión Ambiental para obras hidráulicas con aprovechamiento energético. Acá les hice un print de pantalla con el link al que pueden acceder. Bueno, en cuanto a los casos, tenemos que decir que, bueno, elegí este, pero podría haber elegido otro en el que también he participado. En este no participé, pero es el tema de Portezuelo del Viento. Pero bueno, vamos a hablar de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia contra la provincia de Santa Cruz. Es un amparo ambiental que tiene sentencia de la Corte el 26 de abril de 2016. En este caso se presenta la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, interponiendo un recurso de amparo ambiental ante la Corte, en contra del Estado, Secretaría de Ambiente y la provincia de Santa Cruz, manifestando en el inicio de las obras de represa sobre el río Santa Cruz, Néstor Kirchner y el gobernador Jorge Zepernik, ubicadas en las estancias Cóndor Cliff y La Barracosa de la mencionada provincia, que se realizaron sin previo estudio de impacto ambiental y sin contar con las 3 audiencias públicas exigidas por la Ley General del Ambiente, la Ley 25675, teniendo como objetivo 2 tipos de medidas. Por un lado, solicitar una precautelar, por la cual se peticionan a los demandados en los respectivos informes de referencia a la realización de estudio de impacto ambiental en dicha zona, las audiencias públicas y fundamentalmente se cumplió con los artículos 11, 12 y 13 de la Ley General del Ambiente, la 25675, artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional y la Ley de Protección de Glaciales ya mencionada en esta charla, la 26639. En relación a los proyectos de las represas sobre el río Santa Cruz. Y en segundo lugar, se solicita que se aplique una cautelar en caso de resultar negativo el resultado sobre los informes mencionados, cuyo efecto causaría la suspensión de la mencionada obra hasta cumplir con los requerimientos de la Ley 25675. Bueno, vamos a decir que se hace lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia se ordenó la suspensión de las obras hasta que se implementara el proceso de evaluación de impacto ambiental y audiencia previsto en la Ley 23879 o hasta el dictado de la sentencia definitiva, lo que suceda en primer término con la salvedad prevista en el considerando 80. La sentencia ha sido terriblemente comentada por la doctrina ambiental. Ahí tienen el dato del fallo para leerlo completo, es un fallo muy extenso, no nos dan los tiempos para hablar detenidamente de esto, pero bueno, mencionar un caso en donde en base a la ley que hemos mencionado, se resuelve una medida en defensa del ambiente y parando una obra de la envergadura de la que mencionamos. También, perdón, voy a volver, se resuelve, la Corte dice que no es ajena, que no es de su competencia, no obstante que hace lugar a la cautelar y declara la competencia de la Justicia Nacional en lo contencioso administrativo de la capital federal para que siga entendiendo en esa causa. Tenemos otro fallo reciente, La Pampa contra la provincia de San Juan, y otro sobre un amparo ambiental. Acá se promueve una acción de amparo ambiental contra la provincia y el Estado en instancia originaria de la Corte, a fin de que se ordene cumplir con determinadas exigencias en el marco de la ejecución de obras de la construcción de la represa El Tambolar en el río San Juan, también en los términos del artículo 41 y 43 de la Constitución Nacional, de la Ley 25675, Ley General del Ambiente, y de la Ley 25688, Régimen de Gestión de Aguas. El 23 de noviembre del año pasado, la Corte rechazó la demanda. La Pampa solicitaba la realización de una evaluación de impacto ambiental de toda la cuenca hídrica interjurisdiccional, Desaguadero, Salado, Chalileifú, Curacó, Colorado, que determine en qué grado la obra, el tambolar, degradaba el ambiente o alguno de sus componentes y afectaba la calidad de la vida de la población, la que deberá ser sometida a consideración vinculante de todas las provincias que integran la cuenca hídrica, reclamaba el derecho de participación de la ciudadanía, reclamaba el cumplimiento de la ley a la que estamos haciendo referencia, la 23879 de obras hidráulicas, mandando a realizar la evaluación de las consecuencias ambientales, que desde el punto de vista sismológico, geológico, etcétera, lo que ya hemos leído en la ley.
Y bueno, finalmente, entre los considerandos, la Corte dice que hace décadas que existen gestiones a nivel institucional de los Estados nacionales y de las provincias involucradas para constituir un organismo de cuenca orientado a resolver la cuestión de política ambiental, que la provincia de La Pampa inició una demanda ante este mismo tribunal, o sea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objeto de que se intime al Estado Nacional a que convoque a la provincia de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, San Luis y Neuquén, Río Negro y Buenos Aires y La Pampa, a constituir un comité de cuenca hídrica, desaguadero, salado, Chalideyú, Curacó, Colorado, en los términos de la ley de aguas, o sea, la 25688, y que más allá de la trascendencia del escenario general planteado por la actora, dado que no se dan los requisitos de estricto cumplimiento requeridos para el accionar jurisdiccional, bueno, desestima la demanda, rechaza la demanda. Eh, quedo a disposición de las preguntas que me quieran hacer llegar, de las dudas que tengan, de los links que están informados en las placas. Y bueno, a vuestra disposición, espero que les haya resultado útiles los conceptos esgrimidos. Muchas gracias y buenas tardes.